cuando estaba considerando la escena del derramamiento del Espíritu Santo, se me vino a la memoria la fiesta que hacía anualmente el pueblo de Israel. La fiesta más famosa para el pueblo de Israel, o la más anhelada o esperada, era la fiesta de los tabernáculos. Aunque habían 7 fiestas cuyas fiestas se unían en 3, una de ellas, la más anhelosa, la más deseada para el pueblo de Israel, era la fiesta de los tabernáculos. Y sucede que en la fiesta del tabernáculo había algo lo cual debía de hacerse como era costumbre anualmente: el sacrificio por el pecado del pueblo. Era algo que era indispensable. Se escogía una persona exclusivamente, la cual debía de haber examinado su vida y que era considerado el sumo sacerdote. El tabernáculo se componía del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Solo podían llegar en esa fiesta al atrio los varones, aunque en esa fiesta podía ir todas las familias, pero en el momento de la presentación de dicho acto tan importante, solo los varones podían llegar al atrio y los sacerdotes estar en el lugar santo. Allí preparaban el sacrificio para presentarlo sobre el propiciatorio que se hallaba en el lugar santísimo. En el lugar santísimo se hallaba una caja rectangular donde estaba todo aquello histórico que había visto como provisión el pueblo de Israel en el largo peregrinar en el desierto. Pero en la parte de encima había una tapa, y sobre la tapa habían 2 querubines, los cuales estaban en manera de adoración a Dios, mirándose uno al otro. Y el sacerdote, en el momento que iba a presentar el sacrificio, el sumo sacerdote, los demás sacerdotes estaban a la expectativa. Y claro, como solía suceder, si no había sinceridad en él, entonces amarraban en su muslo derecho una cuerda y lo vestían con unas vestiduras blancas. Solamente él las iba a usar en el instante que iba a ser el sacrificio. Sus vestidos tenían unas campanillas con el fin de señalar con ellos, si la gloria de Dios se manifestaba, Dios los saturaba. Cuando hablo de saturar, quiero decir que lo hacía vibrar en su presencia. De modo que el sumo sacerdote entraba y los sacerdotes en el lugar santísimo estaban a la expectativa. Y cuando veían la gloria de Dios manifestada, oían también cómo el sumo sacerdote comenzaba a danzar en el espíritu y las campanillas comenzaban a sonar, y los sacerdotes que se hallaban en el lugar santo comenzaban a exaltar también el nombre de Dios, y se iba llenando el tabernáculo. Los varones que se hallaban en el atrio, al oír el ruido en el lugar santo,
en el lugar santísimo, en el lugar santo, ellos comenzaban a adorar a Dios y a glorificar a Dios, y Dios derramaba su espíritu también sobre el atrio. Y al oír los que estaban en los campamentos, las familias, el ruido de la presencia de Dios en el tabernáculo, comenzaban a adorar a Dios, a exaltar a Dios, porque había sido acepto el sacrificio que se había hecho en el momento, y Dios llenaba también los campamentos que estaban alrededor. No me cabe duda que en este instante, en esos lugares donde están los hermanos, está también la gloria de Dios, manifestando su poder, manifestando su gloria, porque este ruido no se queda aquí, más que en los campamentos, también está la gloria de Dios en el cielo, obrando y manifestando, derramándose en todo lugar. Creo que Dios está muy contento con lo que está sucediendo. Cuando usted mira, bueno, esta mañana estamos tratando unos puntos y quedamos acerca de las obras, pero nos faltó lo que es los frutos del Espíritu y los otros dos punticos. Mas el fruto del Espíritu, la importancia de recibir el Espíritu y la permanencia del mismo en la vida de la persona. Porque una cosa es que la persona lo reciba y otra cosa es la permanencia. La persona puede venir por primera vez al culto y recibir el Espíritu Santo, y eso está bien. Los niños pueden recibir el Espíritu Santo, pero a partir de ese momento se requiere que el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo permanezca. El día que se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto fue con un fin muy especial. Mire que el Señor le dice: quedaos en Jerusalén hasta que no seáis llenos del Espíritu Santo, no salgáis, sino quedaos ahí, y cuando ya lo recibáis, entonces saldréis y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Guajira. Y ellos se quedaron allí creyendo a Dios lo que Él les había prometido. Pasaron 4, 5, 8, 9 días y nada que sucedía, pero lo que interesaba era que ellos estaban confiados que Dios cumpliría su palabra. Algunos llevan aquí 3, 4 o 5 días, no sé desde cuándo se vino. Y puede ser que usted esté en un momento de desespero y de angustia y ve que los otros reciben y usted no ha podido recibir. No se preocupe, que todavía no se ha acabado esto. Esto continúa. Ellos siguieron esperando. Llegado el 10º día, dice la Biblia que un viento recio sopló en ese lugar. Gloria a Dios. Un viento recio sopló en ese lugar y comenzó a soplar. Me da la impresión que en el momento del viento recio fue sacando Dios las impurezas de las personas, limpiándolos, restaurándolos. Si aquel que estaba apartado, Dios lo iba restaurando. Si aquel que tenía una fe desviada, una fe
opaca y que creía que no podía hacerlo, ese viento lo iba comportando. Era el poder de Dios cambiando, restaurando, haciéndolo nuevo. Y entonces se derramó el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego, y cada uno habló en lenguas según el Espíritu le dio que hablara. Y ese viento comenzó a soplar en todo Jerusalén. Comenzó a soplar en todo Judea. Y claro, de toda nacionalidad estaban allí como observadores. Porque es normal que en un evento de esos tan extraordinarios vengan observadores para mirar el suceso que ha de pasar. Porque esa gente lleva 4 días allí. Algo tiene que haber allí diferente. Se escucha un ruido, pero el ruido que se escucha es aleluya, alabanza, gloria a Dios. Algo está sucediendo allí. Y entre más pasen los días, se siente más contento, más gozoso. Hay mayor libertad para adorar a Dios. Entre tanto que hoy están enterrando a Joselito, están totalmente tiznados. Nosotros, si estamos empolvados y estamos difónicos, es asaltando y glorificando el nombre de Jesús, que vive y permanece para siempre. Si ellos están enterrando a Joselito, nosotros estamos exaltando al Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Para qué ha recibido el Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón de recibirlo? Ellos recibieron el Espíritu Santo y se quedaron allí con los brazos cruzados. No, Señor, ellos salieron y divulgaron. El primero fue cuando algunos que estaban allí comenzaron a cuestionar lo que estaba sucediendo. Dijeron: estos están ebrios, estos están locos, estos están borrachos. Claro, ya Pedro no era aquel cortador de orejas. El Espíritu Santo había cambiado su vida y se colocó en pie con toda poder y autoridad y le dijo: esto no es lo que vosotros suponéis. Esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice el Señor, refiriéndose a lo que dice Joel 2:28, que en los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo. Eso es lo que fue dicho por el profeta Joel, y Dios está cumpliendo su palabra hoy. Lo que pasa es que ustedes no habían entendido. Es más, ese que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y claro, cuando alguien habla por el poder del Espíritu Santo, algo tiene que suceder. Mire, cuando el pueblo se llena de Dios, sale y habla de la palabra, los demonios tienen que huir. No pueden resistir a la voz del hombre, la mujer que está lleno del poder del Espíritu Santo. La gente se compugió y se miraron como desnudos, al descubierto por lo que habían hecho. Y bueno, ¿y nosotros ahora qué haremos? Si esta gente nos está recordando el menosprecio, la indiferencia que tuvimos con Jesús, y ahora nos dicen que ese es el mismo el cual se ha hecho sentir y ha derramado de su espíritu, ¿nosotros qué haremos? Y Pedro le dice: no se preocupen, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para los que están cerca, para los que están lejos, para cuanto Dios nuestro Señor llamare. Y con otras y muchas palabras les exhortaba y amonestaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que creyeron en ese momento del movimiento del Espíritu Santo
fueron 3,000. Eso no es extraño que en esta noche muchos pasen al altar, reciban el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quebranta, regenera, limpia, cambia y hace que en el momento al creer en Él también reciba el poder del Espíritu Santo. Por eso usted ve los que han venido como visita recibiendo el Espíritu Santo. Eso no es extraño. Lo extraño es que no suceda. Y eso no se quedó allí. Si usted mira el capítulo número 3 de los Hechos, y otra cosa, terminando el capítulo número 2, dice que ellos estaban juntos unánimes y perseveraban en la doctrina y en la comunión los unos con los otros. La parte más fundamental del éxito de la iglesia es la comunión los unos con los otros. Cuando la iglesia conserva la unidad, ese es el fin del Espíritu Santo, hacer que lo que está esparcido sea unido. Eso es lo que sucede. Si usted mira, por ejemplo, Ezequiel ignoraba lo que Dios podía hacer, y aún entró en forcejeo con Dios cuando Él le dice: ve a la casa de Israel y anuncia mi palabra. Y él dijo: bueno, si es una casa rebelde, de un corazón duro. Y Dios le dijo: ve y anúnciales, porque aunque ellos no se convirtieren, al menos conocerán que hubo profeta que les anunciare. Y cuando usted mira ya el verso del capítulo número 37 de ese libro, todo cambia. La palabra de Dios se siguió profetizando, se siguió dando a conocer por el Espíritu, y el Espíritu Santo comenzó a armar todo. Es que cuando el Espíritu Santo está, no es necesario hacer tanto esfuerzo. Solamente alguien habla por el Espíritu Santo, alguien canta por el Espíritu Santo, alguien testifica por el Espíritu Santo, y la gente percibe ese fuego, percibe ese olor agradable y tiene que vibrar. Así está en la punta, así está en la otra, no importa la distancia, pero cuando hay fuego del Espíritu Santo, Dios se mueve, Dios se hace sentir, Dios quebranta, Dios rompe cadenas. Y había un hombre que era llevado todos los días para ser puesto en la puerta del templo llamado La Hermosa. Claro, no se podía hacer nada para él. Una vez, dos hombres que se dedicaban en servir a Dios y acostumbraban a ir a orar al templo. Qué importante es ir al templo a orar, estar orando constantemente en la presencia de Dios. No sé los que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, cuando uno va al templo a orar, siempre algo hay que hacer. Se encuentra algún necesitado, cuando viene de camino alguien se le atraviesa y le dice: necesito que ore a mi favor. Y había un hombre allí que estaba esperando un favor, pero un favor metalizado, que alguien le diera una moneda. Pero Pedro y Juan dijo, llenos por el Espíritu Santo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. Solamente le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que el cojo se levantó al instante, y no solamente se levantó, sino que salió saltando y glorificando a Dios por lo que Dios había hecho. No sucede que cuando algo sucede en nuestra vida, por eso algunos saltan de alegría, de gozo, porque sabe que grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Entonces el Espíritu Santo nos llena de poder, de autoridad.
El Espíritu Santo nos enseña a corregir nuestras falencias. Porque el mismo que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos guía. Me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, pero no os dejaré huérfanos. Os enviaré un consolador para que esté con vosotros y en vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Sabe por qué es necesario? Porque el Espíritu Santo nos conduce al lugar adecuado y donde debemos de ir correctamente. ¿Por qué es importante que la persona reciba el Espíritu Santo? Algunos piensan en lo que dice Efesios capítulo número 1, cuando dice: desde que creísteis, recibisteis el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando en ese capítulo es de la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona, del proceso que se inicia en el individuo a partir del momento que crea la palabra. Porque es verdad, desde el momento que la persona comienza a oír la palabra de Dios es espíritu. Pero cuando habla de recibir el Espíritu Santo es hablando en nuevas lenguas según el espíritu de que hable, que es diferente. Entonces coloque cada cosa en su sitio y cada sitio en cada cosa. Ubique los textos en el lugar adecuado. ¿Cómo se conoce la persona que está llena del Espíritu Santo? Se conoce cuando vive una vida transparente, una vida de agrado en la presencia del Señor. El que está lleno del Espíritu Santo es una persona humilde. El Espíritu Santo no es mentiroso. Hay algunos que echan mentira. Y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Me llama la atención lo que aparece en el capítulo número 5, en el momento que vendieron sus bienes y no trajeron lo correcto, que era lo acordado. Y eso es lo que sucede en la vida de algunos cristianos: no pagan ni diezmos ni traen primicias. Y de pronto trae lo que le sobra. Y entonces piensan: no, eso es para el pastor. Si el pastor no diezma, está acabado. Así que eso no es ni siquiera del pastor, eso es del Señor. Y cuando la persona tiene el Espíritu Santo le da a entender sus responsabilidades con Dios. A veces el cristiano quiere exigir derechos de parte de Dios, pero no quiere asumir responsabilidades. Es como el padre de familia que tiene los hijos y los hijos le exigen derechos al padre, pero ellos no asumen responsabilidades. A los hijos hay que enseñarles también que tienen unos derechos, pero también hay que darles a entender que ellos tienen responsabilidades. Dios nos enseña a nosotros que tenemos derechos en Él, pero que también tenemos unas responsabilidades. Hay algunos que quieren que Dios se acondicione a ellos. Y algunos hasta dicen: si Dios me hace esto, yo le recompenso con lo otro. Sí, porque quieren que Dios les sea fiel a ellos y ellos no les son fieles a Dios. Cuando usted mira el capítulo número 103 del libro de los Salmos,
habla de la inigualable misericordia y los favores de Dios. Pero uno de sus apartes dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y entonces viene la dificultad de las angustias. Cuando no se hace, no le es fiel a Dios, no se deja llevar por el Espíritu Santo, sino que se deja llevar por lo que está a su alrededor. Y entonces ya no mira lo que Dios quiere darle, sino lo que tiene el otro a su lado. Y cuando usted mira el Salmo 73, ese fue el problema que sucedió. Dice que miró a los demás que estaban prosperados. Y él dijo, en vano he limpiado mis manos, como queriendo decir, mira estos que no te sirven ni te alaban, y cómo están rodeados de favores. Mas yo que te temo, aunque eso lo dijo el salmista. Y en el momento que el salmista dice eso, considera mayor lo que ve que lo que Dios quiere darle. Porque ese es el problema cuando uno es indiferente y no actúa correctamente. Cuando él dijo eso, las cosas ya no funcionaban bien. Porque eso solamente lo mira un creyente cuando no camina bien. Pone la mira en las cosas del mundo y no en las cosas de arriba. Y la Biblia dice que las cosas del mundo no son comparables con la gloria venidera. Entonces mira lo de abajo. Y entonces entrando al lugar santísimo se dio cuenta del fin de ellos. Y entonces él alcanzó a decir, tan torpe era yo que no entendía. Mire, la persona se vuelve tan torpe que no entiende el camino, como dice Isaías. Y habrá allí camino y habrá allí calzada y será llamado camino de santidad. Y cualquiera que camine por ese camino, por torpe que sea, tiene que ser demasiado torpe. Si dice que por torpe que sea no se extraviará, si se extravía es demasiado torpe. Y algunos dicen, claro, es que angosto es el camino y estrecha es la puerta. Eso no es lo que quiere decir. Lea bien la Biblia. Eso no es lo que quiere decir. No está diciendo que el camino es estrecho y angosta es la puerta. El hombre es que lo hace angosto y también hace estrecha la puerta. Pero el camino del Señor es amplio, hermoso y generoso. ¿Dónde vamos donde no esté Dios? Donde quiera que vayamos lo encontramos a Él. Donde quiera que estemos podemos clamar a Él. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo número 4 del Evangelio según San Juan. La mujer le dijo, vosotros adoráis en Jerusalén y nuestros padres adoraron en este monte. Y ella tenía razón. No crea que ella estaba desenfocada, porque los padres sí adoraron en el monte Gerizim. Pero como Dios es el gran innovador, Él decidió que era en Jerusalén posteriormente el lugar de adoración. Por eso Jesús le dice, bueno, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque tales adoradores busca el Señor que le adoren. O sea que a partir de ese momento se rasgó la división geográfica religiosa que había en aquel entonces, y a partir de ese instante, donde quiera que le invoquemos, donde quiera que le adoremos, Dios escucha el clamor del justo. Para Él no hay barreras, no hay distancia. Dios tiene todo el poder, su autoridad. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es el Dios todopoderoso. Donde quiera que le clamemos, allí está Él. Somos nosotros que en un momento le ponemos barrera a Dios, pero es por la infidelidad. Y el Espíritu Santo nos indica en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra conducta.
Cuando usted mira el capítulo número 59 del libro del profeta Isaías, da a entender que lo que hace que Dios se separe del hombre, no porque Dios lo determine, sino que el hombre es quien lo hace, son las iniquidades. Y cuando habla de iniquidades no se habla del inconverso, se habla del creyente. El creyente es inicuo, impío, cuando no obedece a Dios. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Y sabe qué dice Isaías capítulo número 55? ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro tabaco en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cómo se deleita la persona? Y dice: la misericordia firme es a David, trayendo a la memoria la fidelidad de Dios que se efectúa en la vida del hombre cuando conserva fidelidad a Él. ¿No es lo que dice el Salmo 101 verso 6? Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Pero mire cómo aconseja el Señor en el verso número 6 del capítulo número 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de usted misericordia, y al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos, dice Jehová el Señor. Entonces mire que no es el caso que en este retiro usted recibe el Espíritu Santo, sino dejarse guiar por el Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Dios le está enseñando por el Espíritu cómo debe de ser su conducta. Uno tiene que cambiar, y el movimiento el cual surge en un evento de esto es la preparación de un pueblo para la venida del Señor. Y al pueblo no entra cosa inmunda que haga abominación o mentira, sino aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Cuando usted mira el libro de Apocalipsis, habla del gran trono blanco. Y lo mismo aparece en el capítulo número 10, verso 7 de Daniel. Y dice: y se sentó el juez, y fueron abiertos los libros. Millones de millares de ángeles le servían y asistían delante de él. Pero en Apocalipsis dice que se sentó el juez y fueron abiertos los libros. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿Cierto? Pero también fueron abiertos los libros. ¿Cuáles son los libros? Donde están las obras de cada uno. La iglesia no va a ser llamada para ser juzgada. No, Señor. La iglesia, en el momento que venga el Señor y plantee el trono blanco, la iglesia estaremos con el Señor juzgando las naciones. Oiga, qué privilegio. Yo no entiendo cómo algunos se encargan de juzgar cosas tan pequeñas. Cuando ven a alguien que comete un error, son dados a cuestionar, a menoscabar. Y cuando ve que comete un error, Dios lo cortó, ya no hay nada que hacer por el pecado. La Biblia dice que si pecado hemos cometido, ahogado tenemos para con el justo Jesucristo, el Redentor del mundo. Y si estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En la ley Dios sí cortaba al hombre, pero en la gracia, si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado.
Dios lo colma de su gracia, de su misericordia y de la esperanza de la salvación, para que de nuevo disfrute del gozo y la salvación que Dios da y haga parte del reino de los cielos. Si no, leas el capítulo número 10, verso 26 de los Hebreos. Lea la Biblia. Ahí está. Aleluya. Que si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado. La palabra voluntad tiene dos connotaciones. Que así mismo como voluntariamente pecó, voluntariamente debe de regresar. Y presenta al hijo pródigo. Él se fue, malgastó todo lo que tenía, pero estando allí reconoció lo que había hecho y dijo: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y dijo: iré y le diré a mi Padre que he pecado contra el cielo y contra él. Y dijo: le diré, no me hagas como uno de sus hijos, que al menos me haga como alguno de sus jornaleros. Mire, cuando la misericordia de Dios se acabe, ya no habrá oportunidad. Pero entre tanto que exista la misericordia, el favor de Dios, habrá oportunidad para todo el mundo que quiera venir a Él. Él no le echa fuera. Él lo acoge con su mano, lo abraza y le dice: mi hijo que era ya tenido por muerto ha vuelto de nuevo. ¿Cuántos hay que en este retiro han venido desubicados, posiblemente apartados, distanciados de Dios, pero han sentido el toque del Espíritu Santo? Eso es muestra del favor, de la misericordia de Dios, y que todavía Dios quiere hacer de ti una persona heredera del reino de los cielos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo hace reflexionar, le da a entender que debe de cambiar de vida. Y si algo está sucediendo en su hogar, en su mente, en su corazón, que está desviándose por causa de la infidelidad a Dios, el mismo Espíritu te da a entender tu actitud y te da a reconocer que sin Él nada puede hacer. Y si desobedeces al Espíritu, tendrás también de Él la lección hasta que reflexiones. Cuando alguien se aparta de Dios y es prosperado, está acabado. Cuando el cristiano se aparta de Dios y le va mal en su vida, dé gracias a Dios, porque eso muestra que no se ha apartado la misericordia de Dios contigo. Porque Dios te está dando la oportunidad que regreses de nuevo. Cuando lees el capítulo número 51 de los Salmos, dice: lávame y seré limpio, límpiame y seré más blanco que la nieve. Entonces se recrearán los huesos que se han abatido. Un espíritu noble me sostente. Devuélveme el gozo de la salvación. Y entonces, ya teniendo el gozo de la salvación, enseñaré a los que están apartados, a los transgresores, la salvación, para que ellos también se conviertan a ti. Aleluya. Mire, hermano, la importancia de estar llenos del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo permanezca. No debe de ser cada año para recibir una porción. En el momento que las vasijas estaban vacías, le era puesto aceite nuevo, pero era con el fin que alumbrara más la lámpara y diera una iluminación donde que aquellos que estaban en tinieblas pudieran ver claramente la gracia, la bendición de Dios, y todos pudieran ver la gloria manifestada. ¿Cuántos sabrán que vinieron casi con el aceite acabado? Algunos hasta con la lámpara casi destruida.
Pero llegando aquí comenzaron como a acomodar, como cuando alguien ofrecía el sacrificio. Mire, cuando alguien ofrecía el sacrificio, debía tener en cuenta tres cosas. Primero, cómo debía estar su condición al ofrecer el sacrificio. Segundo, cómo debía de estar el altar. Y tercero, cómo debía de estar el cordero o la víctima a la cual iba a ofrecer sobre el altar. Cuando se miraba y se tenía mucho cuidado en ello, podía ver que Dios le respondía. Mas ahora no se presenta un animal, y menos se presenta un cordero, pero sí se mira cómo está el estado de la persona. Cuando usted mira el capítulo número 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, el verso número 1 dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquellos que se conforman cada año para venir y llenarse, no se conforme, siga llenándose en la congregación donde está, allí en la casa siga llenándose, en el camino siga llenándose. El verso 2 dice: no os conforméis a este siglo en el cual hay de solución, sino más bien sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Para alguien entender la voluntad de Dios, que sea agradable y perfecta, debe de ofrecer su vida en sacrificio vivo y agradable delante de Dios, para que se produzca la bendición. Y como se vive, el cristiano no debe ofrecer sacrificios solamente cada año. El cristiano debe de permanecer con el altar encendido, porque debe de haber sacrificio de alabanza, como dice el capítulo número 50, verso 23 del libro de los Salmos. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Si usted quiere ver la salvación y disfrutar de la salvación de Dios, aprenda a vivir en un verdadero altar. Y cuando usted vive en un verdadero altar, las cosas que vienen y quieren opacar su vida, entonces las trae al altar de Dios, son quemadas con fuego por el Espíritu Santo, y usted sale victorioso. Y aunque todas las cosas quieran venir tratando de destruir su vida, destruir su hogar, o todo aquello que quiera obstaculizar el buen desarrollo de su vida, entonces usted lo trae al altar y lo presenta ante Dios. Y cuando usted se levanta de allí, dice: oh, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? Angustia, tribulación, cuchillo, espada, desnudez, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, principado, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aunque todo eso venga, no me importa, porque antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. No sea un vencido, sea un vencedor. Dios nos llamó para vencer, para ser victoriosos en todo. Usted quiere ser vencido porque quiere. El primero que nos enseñó y se convirtió en modelo fue Cristo. Cristo venció al diablo siendo hombre. Como Dios no lo hizo, porque él había podido hacerlo y dice: me tienes ventaja. No, eso había podido decir el diablo: me tienes ventaja, tú eres Dios. Claro, al fin y al cabo tú me creaste, pero como Dios puedes destruirme. Y dice: bueno, yo voy a ir. Y cuando usted mira el capítulo número 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, dice que no estimó su posición como Dios, sino que se despojó a sí mismo. A él no lo despojaron. Eso es un cuento de los que no tienen conocimiento. Dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo semejante a los hombres. Y dice: y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. Por eso cuando él llegó donde Pilato y donde aquel Herodes
que comenzaron a emitir el juicio en contra de él, entonces le dijeron: tú eres el rey de los judíos. Bueno, tú lo has dicho, que tú vas a morir por aquella gente. Todos están culpados porque todos estamos condenados a morir. ¿Y tú viniste a morir por ellos? Sí, claro, yo vine a morir. Y él armó toda su patraña. Cuando él murió en el madero, le puso fin a todo. Y aunque el diablo no lo entendió, él no había entendido eso. Es más, él pensó que la batalla la había ganado. Y pasó un día y 2 días y él tenía una risa de oreja a oreja. Me lo he coronado. ¿Y sabe por qué? Si bien es cierto, Dios, cuando salvó el pueblo de Israel, como era un pueblo terrenal, usó un hombre terrenal, a Moisés. Pero para venir por su iglesia, para formar su cuerpo, vino uno celestial, porque nosotros no somos terrenales, somos celestiales. Pero él vino y le quitó a aquel quien tenía el poder y la autoridad, porque tenía el poder y la autoridad. Usted no diga que el diablo es un pobre diablo, porque aunque nosotros lo entendemos así, él no es un pobre diablo. Por eso es que algunos viven reprendiendo demonios y viven llamándolo y reprendiéndolo. Hay poder en el nombre de Jesús. Demonios, no piensen ni en él, piensen en aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Y por eso es que se los encuentra en la esquina. Claro, como usted vive llamándolos, llega a la esquina y ya lo encuentra. Vea, un nene endemoniado. Si usted vive mencionándolo, ¿para qué lo menciona? La Biblia dice: resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Si usted lo resiste, pero si usted pasa mencionando: no, que el diablo esto, que el diablo me encontró un endemoniado y que esto y lo otro, y él allá contento, me están dando publicidad, soy importante. Allá está ese hombre hablando de mí, soy importante. Y hasta lo desafía: véngase diablo, porque lo voy a vencer. Tú no vences nada, porque tú no puedes hacerlo. Trae a la memoria que no tienes la capacidad. El que lo venció en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Nosotros somos personas que nos entregaron un diablo vencido, que es diferente. Cambia la versión. Esa es la versión tuya, pero la versión bíblica no es así. Ya él no lo entregó vencido. Y si no lo entregó vencido, ¿por qué tengo que mencionarlo? Si en un momento quiere levantarse, le pongo el zapato y sigo, no tengo ningún problema. Y algunos hasta le forman el show y le dicen: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos son? A mí no me interesa de dónde viene, ni cómo se llama. No me interesa eso. Yo cuando veo que alguien está poseído, yo le invoco el nombre de Jesús y tiene que irse. Yo no le formo show. Si eso es lo que a él le gusta, que le formen el show para que la gente venga, él hace ruido para llamar la atención. No, Señor, yo le digo en el nombre de Jesús, déjelo libre, y tiene que dejarlo libre al instante. Porque Dios me lo entregó vencido. Tengo la autoridad y el poder del Espíritu Santo para reprender todo demonio, sanar a los enfermos y hacer que su nombre sea glorificado por su Espíritu que ha puesto en mí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. ¿Cuántos testigos hay aquí del poder de Dios? Para eso es que es el derramamiento del Espíritu Santo, para que salgáis y seáis testigos del poder de Dios, viendo las gentes convertidas, orando por los enfermos. Pero hay algunos que aún sienten miedo cuando ven un demonio y tienen el Espíritu Santo.
Ante todo, hermano, vestidos de toda la armadura de Dios. Claro, cuando usted recibe el Espíritu Santo, pero no se quiere despojar de algo que le está haciendo daño, claro, por eso entonces lo ataca. Y ahí es donde viene el problema. Tengo 2 puntos más. Apenas era el pedacito que me faltaba del segundo. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos que seamos una iglesia pujante. Dios necesita una iglesia pujante por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que viva por el Espíritu. La iglesia que vive por el Espíritu es una iglesia transparente. Una iglesia que camina en obediencia a Dios, que es humilde, que se sujeta al pastor, que se sujeta a las autoridades, que sabe respetar a la familia pastoral, que respeta a los líderes que Dios pone en la iglesia, que se somete a ellos, que sirve con humildad. Es alguien que no se queja por la situación, antes bien cuando eso viene, entonces se humilla ante Dios porque sabe que Él suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. Está confiado que Él es Dios todopoderoso. Tercer punto, conocer el resultado de la obediencia, y ahí está el meollo del asunto. El problema más difícil para el creyente es la obediencia. Esa es la parte más difícil. ¿Sabe por qué? Porque él considera que no tiene por qué sujetarse a nadie. Pero eso es falta de espiritualidad. Cuando alguien no se sujeta al otro ni reconoce la autoridad que ha sido puesta sobre él, eso es falta de espiritualidad. Hay algunos que le hacen huelga al pastor y reúnen la gente y le hacen huelga. No vamos hoy al culto. Antes de venirme para acá me llamaron. Tuve que ir porque había un grupo que le estaba haciendo huelga al pastor. Allá fui. Me tocó ir allá. Me llevé al tesorero, presbítero tesorero, me lo llevé. Vamos porque hay un problema en cierto lugar, una iglesia grande. Pero había un buen grupo. Y entre ellos habían líderes de caballeros, de evangelismo. Yo llegué y les escuché y les dije, oiga, pero qué extraño que ustedes siendo líderes piensen de esa manera. Porque cuando yo nombro un líder es porque considero que tiene toda la autoridad, le delego funciones y debe de hacerlo con autoridad, mas no responsabilidades, desde luego. Y en el momento que ellos dijeron lo que dijeron, yo les dije lo que dice la Biblia. A mí me encanta decir todo lo que está escrito en la Biblia. Bueno, la Biblia dice esto. Cuando terminé, todos estaban de rodillas clamando al Señor y pidiendo perdón al cielo y al pastor y su familia por lo que habían hecho. Es que lo que conmueve a la persona es la palabra. Sí, hay gente que le hace huelga al pastor y dice, no le llevemos los diezmos para que se muera de hambre. Como si le hicieran un mal al pastor. Yo entiendo que uno como pastor no depende de la iglesia, depende de Dios. El que se siente verdaderamente iglesia le es fiel a Dios, no al pastor. Y el que se somete a Dios se somete al pastor. Algunos dicen, no, yo qué más, yo me someto es a Dios. Eso no es verdad, porque Dios tiene un orden establecido. Y si usted no respeta ese orden, no te sometes a nadie. Le hace lo que dice el capítulo número 1 de los Corintios. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Había un grupo, yo soy de Cristo. Ustedes no son nada. Están en la olla y fritos con cebolla. Ustedes no son nada, ni el uno ni el otro. No son nada. El hombre que teme a Dios. Vea, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué quiere decir la inteligencia? El entendido ve el mal y se aparta, mas el necio pasa y sufre el daño. El hombre que es inteligente, la mujer que es inteligente, cuando ve algo que no le agrada o que no se ajusta a lo que él cree,
entonces viene y se presenta al altar y lo presenta ante Dios. Señor, ayuda a este hombre, ayuda a esta mujer, Señor, porque es una persona que anda por el Espíritu, y el que anda por el Espíritu se deja guiar por el poder del Espíritu Santo. Y están diciendo: Señor, ven pronto, te estamos esperando. Te estás tardando. ¿No ha leído lo que dice el capítulo número 3 de segunda carta universal del apóstol Pedro, a partir del verso número 9? Gracias a Dios no ha venido. Si hubiera venido ya el Señor, vean, muchos yo dudo que todos nos vayamos. Pero mire lo que dice el Señor: porque el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La obediencia nos da a entender que su palabra es la que nos conduce y que Dios tiene un orden establecido. Es como el que tiene un vehículo, se vuela una escuadra, sabe que tiene que parar, pare. Alguien me contaba: oye, hermano, sucede que me volvió una escuadra y me paró la policía ahí y me cogió de una. Y le dije: claro, si te volaste la escuadra. ¿Y qué te dijo la policía? No, que me iba a hacer parte. Y yo le dije: hombre, yo soy pastor. Y le dije: bueno, porque es pastor te lo voy a hacer doble. Porque